Lecturas de la tercera semana del tiempo ordinario, año par, viernes 28 de enero de 2022. Del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 10, 13 al 17. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer, y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, el hitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab: mándame a Urías, el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo se encontraba Joab y la tropa, y cómo iba la guerra. Luego le dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor, y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerlo ebrio. Urías salió por la tarde a acostarse en su jergón con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, que le mandó por Urías. En la carta había escrito: poned a Urías en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada. Luego, retiraos de su lado, para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urías en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate contra Joab y hubo bajas en la tropa, entre los servidores de David. Murió también Urías, el hitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra.
Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que Él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En cada época los hombres se impacientan. ¿Se realizará pronto el reino de la justicia? ¿Se acabará pronto la violencia, la corrupción, el crimen? ¿Cuándo será que vendrá Jesús nuevamente? Jesús contesta: ahora mismo están obrando las fuerzas invencibles que hacen madurar el mundo y que llevan al reino de Dios. Semillas. ¿Cuántas semillas se tiran al viento? Una moda nueva, una canción, un nuevo celular, un nuevo televisor, un programa radial o de televisión. Algunas semillas han crecido hasta constituir corrientes poderosas que movilizan a la gente a seguirles. Pero sepamos descubrir los comienzos humildes de la obra de Dios. El encuentro de algunas personas de buena voluntad para solucionar un problema comunitario, un gesto fraternal en un ambiente cerrado, un primer esfuerzo para sonreír a la vida después de una decepción. La semilla crece y el hombre que recibió la palabra se siente más seguro en el camino por el que Dios lo conduce. Es necesario enterrar y esconder largo tiempo la semilla del reino para que pueda dar fruto. Y al revés, poco se puede confiar de lo que sale al aire rápidamente. Hasta entonces, las parábolas del sembrador y de la maleza presentaban el reino de Dios como una corriente de vida que atraviesa el mundo. Ahora, con la parábola del grano de mostaza, Jesús nos muestra que el reino de Dios debe ser una señal, algo muy notable en el mundo. Una corriente espiritual, lo mismo que una aspiración cultural o un movimiento, necesita concentrarse en una o varias instituciones que le den un cuerpo, o sea, una existencia más clara, más visible, más eficaz. Es así como el reino de Dios necesita ser representado por una institución o una religión. Jesús, por su parte, va a usar la palabra iglesia, o sea, asamblea de los elegidos. Esta iglesia de Jesús debe responder a dos exigencias opuestas. Por una parte, será cosa bien visible en el mundo, como el árbol que hospeda a los pájaros. Por otra parte, se mezclará íntimamente con la masa humana, sin que los creyentes se aparten de los que no creen, pues ellos son la levadura del mundo. Jesús no se conforma con una iglesia invisible, o sea, una fraternidad sentimental y una comunión de los espíritus de todos aquellos
que por todas partes del mundo creen en Él. Se necesita un árbol grande. En otro lugar Jesús dice, una ciudad edificada en una cumbre, en que todos reconozcan que la semilla era buena y llena de vida. Se necesitan comunidades cristianas organizadas, lazos entre estas comunidades, una jerarquía, o sea, una red organizada de responsables, con una cabeza que será el Papa, sucesor de Pedro. Pero también es necesario que los creyentes no se encierren en sus capillas, que no dediquen toda su atención a las actividades propias de su iglesia, sino que reserven buena parte de sus energías para actuar en el mundo junto con todos los demás hombres de buena voluntad, trabajando en toda clase de tareas de promoción humana. Debemos ser la levadura que fermente la fe en las demás personas. Dios, Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.